Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Este pasaje se titula El carácter de los hombres en los postreros días y nos define el postrer estado del hombre después de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, como también las características de estos mismos. Pablo, sabiendo que se acerca a su muerte y encontrándose preso, le escribe a Timoteo, dejando su legado a este mismo y advirtiéndole sobre los tiempos que vendrán, preocupado por la salud y la fragilidad de su discípulo. Capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí es donde el apóstol Pablo le advierte a Timoteo acerca de los días futuros en los que vendrán tiempos feroces, puesto que esta palabra peligrosos es comparable a la palabra que se utiliza en el pasaje donde Jesús se enfrenta o encuentra con los endemoniados gadarenos, y dice que estos eran feroces, la misma palabra en el arameo para peligrosos en el capítulo 3 y versículo 1 de Timoteo. También debes saber esto, le dice a Timoteo, suponiendo que éste no lo sabía y se iba a encontrar de lleno con esta situación que lo iba a sorprender, no para bien sino para mal, que en los postreros días, define el apóstol al decir los postreros días, como los días que iban a contar desde la venida del Señor Jesucristo hasta nuestros días, aunque debemos hacer aclaración en que esto se verá más reflejado en los últimos días, los que nosotros estamos viviendo. Y cuando dice tiempos feroces, no nos habla de situaciones más bien físicas, como pueden ser catástrofes, guerras, hambres, pestes, sino más bien de situaciones que competen al factor psicológico del hombre. Podemos decir que en los postreros días vendrán tiempos conflictivos, de problemas legales, de situaciones difíciles, de mucho estrés, de mucha ansiedad. Es a esto a lo que se refería más bien Pablo diciéndole a Timoteo que son estos problemas o estas situaciones las que nos van a afligir, y más básicamente a las personas que militamos en el cristianismo. También habría que deslindar la situación que Pablo quiere reflejar hablando por una parte o por un lado del mundo, de las personas que están en el mundo, y por otra parte de los hombres que se dicen ser directores o líderes de las iglesias. Así que este pasaje puede tener esas dos interpretaciones sin ningún problema. 3.2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta es la raíz básicamente de todos los demás problemas que se presentan aquí, o situaciones de comportamiento, de carácter, de temperamento y de personalidad que vamos a ver a través de este pasaje. Repito, de aquí se desprenden todos. ¿Cómo son los problemas? Digo yo, ¿cómo son los avaros, los vanagloriosos, los soberbios?
más bien digamos tiempos peligrosos, tiempos feroces que van a venir por estas características de estos hombres de los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aquí nos remontamos a la situación del Edén, a los inicios de la humanidad, donde Eva le propone a Adán que tomen lo que el Señor había prohibido para de verdad ser como dioses. Y aquí se ve muy claramente que Adán y Eva cayeron en ese pecado, en el de ser amadores de sí mismos. El Señor les había dicho, o más bien prometido, un futuro precioso, sin necesidad de que recurran a ser mayores que Él mismo. Pero esta situación de ser amadores de sí mismos, que se puede identificar con el narcisismo del hombre actual y la soberbia del hombre actual, los llevó a ser egocéntricos, ególatras, egoístas y yoístas por excelencia. Esta sería la interpretación para las personas de afuera, que buscan cada día amarse más a sí mismos y respaldados por la publicidad de la actualidad, que les dice que se estimen, que se hagan cirugías plásticas, que se compren más propiedades, que se den muchísimos gustos, que se amen a sí mismos. Y es que cuando uno ama a Dios, no tiene necesidad de amarse a sí mismo. El amor racional a sí mismo viene por defecto si uno ama anticipadamente a Dios, pero la sociedad les indica a las personas que deben amarse a sí mismos más que a Dios. Y recordemos el gran mandamiento: ama a Dios por encima de todas las cosas. Digo yo, ¿dónde queda el pasaje que dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Ahora, si pensamos en las iglesias entre comillas que abundan para el día de hoy, podemos ver que este amor a sí mismo es lo que más se predica en las mismas. Les enseñan a ser unos campeones de su vida, les enseñan a ser personas que llaman la atención, a ser unos líderes potentes, a darse toda clase de gustos, y todo esto en el nombre del Señor. Tú eres un gran campeón, tú eres el capitán de tu vida, tú eres quien va a dirigir tu vida, Jesús te va a dar esto y lo otro, cuando el Señor nos está llamando es simplemente a seguirlo a Él. El que ama su vida, la perderá. Mas el que pierde su vida por causa de mí y de mi evangelio, la hallará. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esto es lo que se predica en el día de hoy, bien dentro de la iglesia o bien fuera de ella. A continuación habla de los avaros. Bueno, esto es consecuencia del amor a sí mismo del hombre actual, puesto que el avaro ha dirigido toda su concentración, ha dirigido toda su mirada hacia el dinero, lo que lo ha llevado a hacer del dinero un dios. Entonces ha desplazado a Dios mismo para colocarlo ahí al dinero. Estamos viendo que en primera instancia se ama a sí mismo, es un yoísta, un egoísta, un ególatra, un egocentrista y un narcisista. Y después de eso ha colocado a un dios, pero a su acomodo, que es el dios dinero, lo cual lo convierte en un avaro, quien es una persona codiciosa, que lo que más codicia en esta vida no es el amor, sino el dinero, y al tiempo una persona tacaña que no quiere desprenderse de su dinero bajo ningún efecto y ninguna causa. Estos son los avaros
amadores de sí mismos. Vanagloriosos. Estos hombres vanagloriosos son aquellos que buscan gloria y no la gloria de Dios, porque el Señor honra al que le honra y Él no comparte su gloria con nadie. Simplemente el Señor le da honra, pero estos buscan la gloria de Dios, o sea, que los vean como unos dioses. Y esa es vanidad, esa gloria es vanidad, es hueca, es vacía, es ficción y una fantasía, y los hace ponerse por encima de Dios, entre comillas. Según ellos, buscan ser los dioses de los demás. Soberbios. Estos soberbios son personas orgullosas. Tenemos muy claro que el Señor ama al humilde, pero resiste al orgulloso, o sea, al soberbio. Estas personas se sienten más que los demás y de hecho se aprovechan de los humildes. Siempre están mirando por encima del hombro y son amigos de las aristocracias. Son amigos de los estatus altos, de los capitales, de ser en la sociedad personas que no tratan con parias o con personas de bajo estatus. Son en definitiva personas engreídas. Blasfemos. Acá el apóstol se refiere a aquellos que no miden su boca y que blasfeman de las potestades superiores, blasfeman básicamente de Dios mismo, para tratar de rebajarlo al Señor y ellos colocarse por encima. Blasfeman y sin ningún problema profieren herejías. Se ve mucho de esto en las iglesias, pero también afuera, como también los vanagloriosos y los soberbios por excelencia se destacan como pastores o líderes en las iglesias, ya que buscan esa gloria que solo le pertenece a Dios. Estos también son avaros en extremos, quieren todo el dinero de la congregación, lo quieren acaparar porque en su raíz son amadores de sí mismos. Se ve muchos pastores y líderes soberbios y aquellos que disimuladamente blasfeman contra Dios. También dice acá, desobedientes a los padres. En la iglesia actual se enseña a los jóvenes disimuladamente o indirectamente a desobedecer a los padres porque les indican que tienen que ser muy independientes, que con el Señor Jesús ellos ya dependen solo de Jesús, pero si estos tienen unos padres que son vivo reflejo del Señor, entonces los muchachos tienen que obedecer a los padres. Y es que estos enseñan así porque ellos mismos, estos líderes, son desobedientes a nuestro Padre que está en el cielo, predicando enseñanzas que conducen a la apostasía, a los feligreses, enseñando anatema, enseñando doctrinas falsas. También podemos ver que afuera en el mundo ya ningún infante, puber o adolescente obedece a sus padres. ¿Y por qué? Porque aprenden mucho de esto en el internet. Les enseñan a blasfemar contra Dios, les enseñan a ser unos orgullosos, a ver por encima del hombro a los demás. Les enseñan a ser campeones de su vida y con esto los muchachos pasan a ser vanagloriosos. También encontramos que en el internet se enseña mucho acerca de la avaricia y la codicia. En definitiva, estos muchachos son desobedientes a los padres porque han aprendido principalmente a ser amadores de sí mismos a través del internet y si caen a una iglesia, pues a través de los pastores. Sin afecto natural. El afecto natural que nos ha puesto el Señor en nuestras vidas trata con el afecto de familia, también con las amistades, pero en inicios el afecto hacia padres, hermanos, primos, tíos, en fin. Y este afecto que viene por naturaleza en el hombre se ha perdido. Gracias, digo yo, a todos los medios de comunicación, a todas las malas amistades. Y si hablamos
en la iglesia a las pésimas doctrinas que se predican ahí, como también a la envidia y a las calumnias que se profieren entre los feligreses. El afecto natural viene de amar inicialmente a Dios mismo, y después Él pone ese amor ágape, para que lo compartamos con los demás. Pero el hombre del día de hoy ha perdido en su carácter el afecto natural. Implacables. Podemos traducir esta palabra como el que no perdona. Personas que no perdonan. No se los puede aplacar también. Son personas feroces que no perdonan ni dejan que nadie les enseñe a perdonar. Siendo que el Señor nos dice que amemos a Él, que le amemos a Él por encima de todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿dónde quedan los implacables? Bien menciona el Señor en Mateo capítulo 6 y versículo 6, en la oración modelo del Padre Nuestro, que debemos perdonar si queremos que el Señor mismo nos perdone. Pero estas personas del día de hoy, los implacables, enseñan a no perdonar. Los rabinos en los tiempos de Jesús enseñaban a perdonar 3 veces. Cuando el Señor le habla a Pedro, Él dice que ya conocíamos el carácter de Pedro, que debería ¿cuántas veces perdonar a su prójimo? Él dice 7. Entonces Jesús lo desafía y le dice no, sino que hasta 70 veces 7. Le dice que debe dejar ese carácter implacable que manejaba en absoluto. Calumniadores. La calumnia se maneja muchísimo en nuestros días en un área por excelencia que es la política. Se calumnian unos con otros para lograr ser ¿qué? Soberbios y vanagloriosos, para obtener poder y dinero, que es lo que buscan los amadores de sí mismos. Escuchamos una frase en la calle que dice que uno es exitoso cuando logra el poder, el dinero y el amor, pero estos no van a encontrar nunca el amor. Ahí desfallecen, ahí fallan. Esta es la falencia, que nunca van a encontrar el amor estos políticos, y no solo ellos, sino las personas que encontramos en nuestras familias a nuestro alrededor, que levantan falso testimonio contra los demás, pero buscando un beneficio propio. Eso es ser un calumniador. Y si vamos a las iglesias, pues bueno, entre los hermanos, entre los diáconos, pastores con discípulos, discípulos con pastores, eso abunda en la iglesia de hoy, porque es el carácter del anticristo, porque el anticristo es engañador, es calumniador, y eso es lo que ha sembrado en el mundo en el día de hoy. Intemperantes. También se puede traducir directamente como incontrolables. Las personas que no pueden controlarse porque son compradores impulsivos, o que no pueden controlarse por la calle porque al menor defecto o crítica que escuchen de los demás, entonces pierden el control. Intemperantes, incontrolables, que han perdido el dominio propio, que desobedecen a sus padres, desobedecen a sus patrones, que desobedecen a sus esposos. La desobediencia se ve mucho en el incontrolable, y ese secuestro emocional que sufre en su amígdala cerebral los lleva a hacer cosas que perjudican en la sociedad a los demás, y también muchísimo a ellos, porque finalmente los califican de psicópatas. Crueles. La crueldad la podemos ver en las guerras, en la época actual, porque el hombre ya ha perdido el respeto y la dolencia y la misericordia por los demás. Se tratan unos a otros como animales.
se mandan a matar por deudas, por situaciones. No hay ese amor fraternal para nada en ellos. No consideran a los otros como iguales a sí mismos. Han perdido, como digo, toda dolencia, misericordia y lástima. La piedad no se ve en ellos por ningún lado. Y este es el carácter de los hombres de nuestros días. Desde la venida de Jesús hasta nuestros días esto ha venido madurando poco a poco y se ha convertido en algo peor, porque el bien y el mal son dinámicos. El bien cada vez se transforma en algo mejor y el mal en algo peor. Y con la crueldad, pues esto funciona a la perfección. Aborrecedores de lo bueno. Bien, más que aborrecedores de lo bueno, este hombre de los postreros días se ha convertido en un especialista en decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces aquí viene el efecto de aborrecer lo bueno, pues como no le gusta lo bueno, lo tilda de malo. Entonces es un calumniador y un cruel. Y así lo enseñan en las iglesias, claro, lo vemos en casi todas las prédicas que escuchamos de la pseudo iglesia, de allá afuera, la iglesia pentecostal, la iglesia carismática y la iglesia tradicional. Han aborrecido lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno para nosotros está en la palabra, que son las enseñanzas y las filosofías de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo filosofía me refiero a ese amor por la sabiduría que poseía el Señor y aún la posee. Aborrecedor de lo bueno es prácticamente ser un aborrecedor de Dios. Traidores. La traición lleva a este carácter del hombre de nuestros días a lograr sus objetivos, a decir, o más bien a incumplir algo que dijo. Traicionan a los demás. Dan su palabra, prometen cosas y de hecho juran sobre su palabra, pero después voltean las cosas porque ellos son en inicio amadores de sí mismos y no les importan las consecuencias. Lo único que les importa son los resultados. Así que pasan a aplicar el pragmatismo día a día. Si funciona, es bueno. No les importa si hay consecuencias fatales para los demás. No, si funciona, es bueno. Y esto es ser un traidor. Impetuosos. Podemos aquí decir que en el carácter de este hombre del que estamos hablando, de este narcisista, orgulloso, amador de sí mismo, se destaca la situación de la violencia, o podemos decirlo así, de ser abruptos en las cosas que hacen. Para ser más explícito, quisiera decir que primero hacen y después piensan. Todo lo hacen con ímpetu, sin pensarlo. Arrancan a hacer las cosas porque a ellos les pareció bien y punto, y los demás tienen que estar de acuerdo. El ímpetu nunca nos va a llevar a nada bueno. En la iglesia, claro, los pastores son impetuosos. Depende del carácter que estén manejando en ese momento, si durmieron mal, si están cansados, si en ese momento se sienten iracundos, dicen unas cosas espantosas y hacen las mismas. Y piden que se les perdone, que se les acepte más bien, porque ellos son los líderes. Y si vamos fuera al mundo, pues el ímpetu a través de las películas violentas, donde se asesinan, se matan, se roban, se traicionan, se calumnian, donde son crueles, donde han perdido todo el afecto natural, pues todo esto se redondea en el carácter impetuoso. Y así les enseñan a los muchachos, y así les enseñan a nuestros hijos. Infatuados, ese hombre que se ha crecido, que se ha inflado a sí mismo. Un infatuado, si usted busca en el diccionario, le va a decir, es una persona que refleja saberlo todo y que enseña de todo y que cree que nadie sabe más que él. Son infatuados, inflados, orgullosos. Bueno, volvemos a la iglesia. Todo pastor está infatuado. Todo pastor se pone por encima de Dios.
no hay ningún pastor humilde que enseñe a los feligreses a ser mansos y redundo humildes de corazón, como el Cordero de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Empecemos ahora por los de la iglesia. ¿Qué les enseñan? Que metan 10 y saquen 100, y con esto me refiero al mal llamado diezmo. Que el Señor les va a dar mucho dinero. ¿Y para qué se necesita dinero?, pregunto yo. Pues nada más que para los deleites. Entonces así se ha vuelto el hombre actual. Ese es el carácter, esa es la personalidad, ese es el temperamento del hombre de la actualidad. Amador de sí mismo y al tiempo amador de los deleites más que de Dios. Lo ponen a un lado a Dios, ya no lo determinan. Ellos aman a su Dios dinero, pues ese Dios dinero les puede proporcionar deleites. Entonces usted ve internet, mira sexo, mira viajes, mira posesiones, mira mansiones, mira carros lujosos. Bueno, entonces ellos dirán, nuestro Dios es el Dios dinero, y es que lo declaran. Yo he estado con personas que lo declaran, porque el dinero les va a dar deleites, y Dios dicen ellos que no les va a dar deleites, y tienen la razón. De hecho tienen la razón, irónicamente tienen la razón, porque Dios no les va a dar eso. Dios les va a dar muchísimo amor. Dios les va a dar una vida eterna con Él, junto a Jesús. Dios les va a dar paz y muchísima salud, pero eso no los llena a ellos, y por eso evitan a Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Bueno, miremos el contraste. Esta es la última característica del carácter del hombre al que se refería Pablo antes de morir y que iba a evolucionar desde la venida de Jesucristo hasta nuestros días. Lo primero que se menciona es porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y lo que finalmente se menciona, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y es que la piedad es esa devoción por las cosas santas y ese amor por el prójimo. Quisiera aclarar que aquí especialmente se refiere a aquellos que lideran o se dicen ser pastores de la grey, de la pequeña manada. Sí, se refiere principalmente a la iglesia. Pero si hablamos de los líderes políticos también, fíjense ustedes, ellos tendrán apariencia de piedad, hablan de Dios, hablan muy bien, hablan del prójimo, también hablan muy bien y se meten en la mitad y entonces dicen que ellos van a ser un enviado de Dios para la humanidad, y eso es religión. Porque ¿qué es la religión? La religión es la intermediadez, o sea, un religioso es un intermediario, así como lo era Moisés, así como son los pastores que encontramos en las falsas iglesias. Eso es religión. Y yo le pregunto a usted, ¿usted necesita de intermediarios? ¿Necesita de religión? En absoluto. Usted puede tratar directamente con la fuente, con su Señor y mi Señor, quien es Jesús, el Hijo de Dios, el que nos va a conducir al Padre eterno y es el que nos ha dado su Santo Espíritu, que es el gran consolador, el gran confortador de nuestra vida, el Paracletos, el que nos acompaña a nuestro lado, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo niegan la eficacia de ella? Bueno, cuando aparentan piedad, lo meten a Dios en sus conversaciones y en sus posturas. Pero cuando actúan ellos y cuando se descubren las cosas que hacen, entonces están negando la eficacia de la piedad. Porque dicen, bueno, predican pero no aplican. Primero hablan de no maltratar al prójimo y después se aprovechan de él completamente, políticos y pastores. Entonces están negando lo que dijeron. Primero predicaban y aparentaban piedad, pero con sus actos están negándolo a Dios. Por eso dice finalmente el apóstol Pablo a su amado Timoteo, a estos evita. Entonces ya está, este es el final. Esta es la gran conclusión. ¿Qué debemos hacer?
nosotros después de leer este pasaje y qué debemos hacer para obedecer a la palabra? Evitar a este tipo de personas, porque yo le pregunto, ¿qué trae para su vida de bueno un avaro, un soberbio, un impío, un ingrato? Los ingratos, de hecho, nunca agradecen todo lo que se ha hecho por ellos. Quisiera hacer alguna aclaración en los ingratos y en los impíos, que va después de los desobedientes a los padres. También el hombre actual, el narciso, el orgulloso, el soberbio actual, nunca reconoce que se haya hecho algo por él. Y vaya usted a hablar con los pastores y los predicadores actuales. Ellos dicen, todo lo he hecho por mí mismo y no le debo nada a nadie. ¿Y los impíos qué son? Son personas que niegan a Dios y que enseñan a negar a Dios. Y si un pastor con su actitud niega la eficacia de la piedad, pues es un impío, porque se nota evidentemente que no cree en el Señor. Pío, creyente; impío, no creyente. Así que no nos engañemos, amados. Muchos ingratos e impíos los encontramos en la calle. Claro, las personas de hoy en día solo piensan en el poder y en el dinero, ya ni siquiera piensan en el amor. Y si se trata de ser gratos, de ser agradecidos, ellos nunca lo van a hacer, porque entonces quedan debiendo favores. Y eso no les gusta, porque son narcisos por naturaleza, son amadores de sí mismos. Y esto los conduce a ser impíos. O sea, que no creen. Es que el hombre que se describe aquí no puede ser todo esto que se dice aquí, o no puede poseer todas estas características si no es un impío. O sea, uno que no cree, o sea, uno que niega a Dios. Pero vaya sorpresa, los encontramos predicando en las iglesias o en las calles. Y si vamos a los dirigentes, a nuestros gobernadores, a los dirigentes de nuestros países, pues estos si le dicen para hacer campaña política, adore a Buda, lo adoran. Adore al Dalai Lama, lo adoran. Adoren a una estatua de una virgen, a una imagen, lo hacen. Son unos impíos absolutos y por ende son blasfemos. Bueno, volviendo a esto, se evita. La conclusión del apóstol es que Timoteo no se meta con este tipo de personas, que más bien los evite, pues no se saca nada con ellos. Definitivamente no se saca nada, porque estos son, en su descripción psicológica, son unos narcisistas. Entonces estos son unos trastornados mentales. Ser un narciso no es ser un enfermo, porque así no lo define el DSM, el manual de trastornos y enfermedades que vienen de la mente, psicológicas. Así no lo define ese manual de los psicólogos como enfermedad, sino como un trastorno. Entonces, ¿qué es eso? Es una afección, pero del alma, de la personalidad, de un lugar por allá incorpóreo, intangible. O sea, es algo abstracto. Están enfermos, pero en su carácter. Así que palabras más o palabras menos, lo que debemos hacer, en definitiva, es evitar a estos tipos de personas. No nos colaboran para nada, no nos edifican. Repito, son personas que sufren un trastorno mental, que su mente está afectada por Satanás. Estas mal llamadas enfermedades, que de hecho son trastornos mentales, porque ya no son ni siquiera patrones de conducta, que no es un trastorno mental, sino un rasgo de personalidad que conservan algunas personas, pues sí manejan estas características, pero no tan a fondo. Aquí habla ya de los trastornados mentales que pululan y abundan en nuestra sociedad. A estos el apóstol le dice a Timoteo, evita. No hay nada más que hacer, evítalos. No te hagas junto a ellos, que no vas a sacar nada. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Entonces, lo contrario a evitarlos, ¿qué sería? Agasajarlos, buscarlos, encontrarlos. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol? Entonces, que a los que debemos buscar
encontrar o hacer amistad con ellos es precisamente a los que manejan el carácter contrario al que se describe aquí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. No, debemos buscar a los que aman a Dios más que a sí mismos. Avaros, tacaños y codiciosos. No, tenemos que buscar a las personas dadivosas y que no aman el dinero. Vanagloriosos, busquemos a los que no buscan la gloria suya, sino que le dan gloria a Dios. Soberbios, orgullosos, no, busquemos a los humildes. Blasfemos, que blasfeman contra las potestades superiores y contra Dios, no, busquemos a los que alaban y adoran a Dios. Desobedientes a los padres, los que son un ejemplo porque obedecen a su Padre que está en el cielo, y los muchachos que obedecen a sus padres porque ellos son un vivo reflejo de Cristo. A esos debemos buscar. Ingratos, no, debemos tratar con las personas agradecidas. Impíos, en absoluto, debemos más bien tratar, compaginar con las personas que son verdaderos creyentes. Sin afecto natural, no, tratemos y tengamos comunión con las personas que tienen ese afecto natural por excelencia que ha puesto Dios en sus corazones y nos manifiestan. Implacables, nada de eso. Tenemos que buscar a los perdonadores. Calumniadores que levantan falso testimonio, no. Busquemos a los que hablan la verdad de su prójimo y siempre tratan de ayudarlos. Intemperantes, incontrolables, narcisos, trastornados, nada. Personas que manejan el dominio propio que les ha dado el Espíritu Santo. Crueles, no. Dicen en mi país, Colombia, hay un dicho popular que dice que el que con niños se acuesta amanece mojado. O el que con lobos anda, aullar aprende. Bueno, pues la Biblia dice el que con sabios anda, sabio se vuelve. Y el que anda con cruel se vuelve cruel. Y el que anda con misericordiosos, misericordioso se va a volver. Aborrecedores de lo bueno, nada. Que digan a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Y que no estén combinando esas dos definiciones en su vida. Traidores, no. Busquemos a fieles. Impetuosos, violentos, no. Busquemos gente calmada, tranquila y que no haga las cosas abruptamente. Infatuados, inflados, orgullosos, no. Debemos andar con mansos y humildes, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Para qué los deleites? ¿Para qué sirve eso? ¿Qué queda? También en mi país dice que nunca se ha visto un funeral con trasteo. Pues así mismo tampoco se van a llevar los paseos que hicieron, las orgías que hicieron, las borracheras en las que estuvieron, los crímenes que cometieron. Bueno, habrá gente que hasta para eso sea un deleite. Nada de eso se van a llevar. Más bien aquí, amadores de los deleites más que de Dios, debemos decir, más amadores de Dios más que de los deleites. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Bueno, ¿a quién es que vamos a buscar entonces? Miren, no a los que tengan apariencia de piedad, sino a los piadosos de verdad, a los que aman al Señor en primer lugar y luego al prójimo, a los que demuestran devoción por las cosas santas y un amor fraternal por el prójimo. Pero negarán la eficacia de ella, no, pero reflejarán, pero afirmarán la eficacia de ella. A estos no sería evita, sino a estos busca. Y así vamos llegando al final de esta interpretación del carácter de los hombres en los postreros días, que la encontramos en el capítulo 3 y versículo 1 al 5 de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Para concluir, pues podría decirles que todas estas características de las que hablamos aquí y las que tratamos de interpretar, pues definitivamente configuran al hombre narcisista de la actualidad y de los tiempos de Pablo y de Timoteo. El hombre que es un yoísta, un amador de sí mismo. El hombre que le ha hecho caso definitivamente a Satanás, como le hicieron caso a Adán y Eva en el parque del deleite, en el Edén. A ese hombre que quiere ponerse por encima de Dios. Y bueno, vuelvo y pregunto, ¿quién es el que siempre quiere ponerse por encima de Dios? ¿Quién más sino Satanás? Que eso es lo que ha buscado desde que existe, porque él es un ser creado. Este Satanás, esta serpiente antigua, va a estar siempre susurrando al oído del hombre
que de verdad será como Dios, lo que quiere decir que será superior a Dios. O sea, es la doctrina de él, es lo que lleva dentro Satanás. Eso es lo que enseña. Todo el mundo da de lo que tiene, y este ente tiene eso metido en su cabeza, que todos podemos ser más que Dios, pero es contradictorio porque pues si uno es más que Dios y el otro es más que Dios, entonces entre esos dos, ¿cuál es el Dios del otro? Es contradictorio. Eso es humanismo. Humanismo en su máxima expresión. Es pragmatismo, existencialismo y sensualismo. No podemos obedecer a esa voz que siempre nos está diciendo que seamos orgullosos, que estemos por encima de los demás, que nos deleitemos en esta vida, que nos aprovechemos de la piedad para hacer dinero, que debemos ser traidores porque así es como Maquiavelo enseñó en la Francia medieval a ponerse por encima de los demás y a ser exitosos. Esta solo es la voz de Satanás. Yo quisiera compartirles a todos mis amados que escuchan esta interpretación que el Señor siempre nos ha llamado a hacer lo contrario, a ser verdaderos hijos de Él, a ser mansos y humildes de corazón, a acudir a Él cuando estemos cansados, y Él nos dará la paz que necesitamos. Si tenemos un Padre que es tan amoroso, ¿para qué necesitamos ser así como Pablo describía a los hombres de los postreros días? Nada de esto es necesario, nada. Lo único que es necesario es la piedad y el amor. Lo único que es necesario es la humildad del Hijo de Dios. Lo único que de verdad es necesario es confesarlo al Señor en nuestras vidas y obedecer a su palabra. Eso es todo lo que necesitamos en realidad para ser exitosos, pero a los ojos de Dios y no a los ojos de este mundo. Padre, te doy excelentes gracias por permitirme interpretar este pasaje acerca del hombre actual. Te pido y te ruego muchísimo, Señor, por todas las personas que escuchen esta interpretación, Señor, y que les llegues a ellos justo con lo que es tuyo. Que entresaquen lo precioso de lo vil, que saquen solo lo que es tuyo, Señor. Y lo que ha salido de tu servidor, Señor, que no provenga de tu boca, Señor, lo saques de su mente e impidas que ellos lo aprendan. Confiando en que todo lo que yo he dicho viene de ti, Señor, te bendigo, Padre. Te doy toda la gloria, toda la honra, todo el honor, y te digo que de verdad te amo. Que te he amado desde el día en que te conocí, ya se va a hacer, así va a ser, hasta que exhale mi último hálito de vida en mi lecho de muerte. Yo te amo, y así va a ser para siempre. Amén.